Muy bien, continuando con esta segunda etapa de la clase 4, vamos a empezar a, a hablar un poquito de lo que entendemos bien por sistema, ¿sí? Pasamos al primer slide y vamos a hablar de lo que es la esencia. Cuando uno, cuando uno habla de sistema de gestión, la esencia son estos 4 puntos. Digo lo que hago lo que digo, lo pruebo y verifico su efectividad. Es decir, digo lo que hago a través de documentación que estandariza el método, la actividad y el proceso en su conjunto. Entonces, escribo lo que hago y esa escritura debería trabajar bajo las mejores prácticas de la norma a la cual yo me estoy adaptando. Si yo voy a trabajar bajo la ISO 9001, trabajo en la descripción de los procedimientos que digan lo que voy a hacer cumpliendo las buenas prácticas de gestión. Pero no basta con eso. Después tengo que hacer lo que digo. Y ahí lo tengo que demostrar con hechos, ¿sí? Con registros. Si yo tengo determinados procedimientos de producción que digo lo que hago, tengo que hacer cumplir esos procedimientos. Si esos procedimientos se desprenden que hay registros de control, bueno, justamente tengo que ir al punto 3 y probarlo, ¿sí? Tengo que demostrar con evidencia objetiva que hago lo que digo, que hago lo que está escrito, ¿sí? Y por último, si realmente puedo probar que hago lo que digo, tengo que tener el link al ciclo Deming y verificar permanentemente la efectividad de los procesos. Tengo que estar permanentemente revisando y mejorando los procesos de mi organización. ¿Sí? Pasamos al slide siguiente, ¿sí? Y nombramos algunos requisitos de la norma 9001. Mencionamos que puede ser exigida contractualmente, si un cliente importante me pide que la tenga para poder comprarme. Es auditable, es decir, llamo a un ente certificador para que me pueda evaluar si yo cumplo o no el estándar. Es un referencial general y explica el qué se debe hacer y no el cómo, como hemos mencionado anteriormente. Pasamos al siguiente slide y esta es la clave de la estructura documental. Esta es la clave de lo que nosotros llamamos sistema. Si bien la última versión de la norma 2015 no establece documentación documentada obligatoria, usos y costumbres, estos 3 estratos de documentos explican la palabra sistema. Y en la cima de la pirámide tenemos el manual de la calidad, que explica la filosofía y la política de la organización, presenta la organización, explica cuáles son sus procesos principales, cómo está constituida la organización en términos de organigrama, sus procesos, el grado de cumplimiento de sus procesos para con el referencial o norma seleccionada. Y luego pasamos al estrato intermedio, que son los procedimientos. Aquí sí, son los documentos que explican en detalle cómo se realiza sistémicamente las actividades de la organización, cómo se cumplen la estandarización y los requisitos de las normas o de la norma que yo he seleccionado. Claro, hasta acá no dejan de ser papeles o documentos digitales. La clave del sistema, la clave de la pirámide, de esta pirámide documental, es la base, y en la base están los formularios o registros, que es el sustento de todo el sistema y que sin ellos no sería tal. ¿Por qué? Porque aquí en los formularios y en los registros está la evidencia sistémica que cumplo con el procedimiento o los procedimientos. Sin esta base, sin esta práctica, yo no puedo demostrar que estoy trabajando bajo un sistema de gestión. Pasamos al slide siguiente y de alguna manera vemos los pasos necesarios, digamos, para llegar a seleccionar al ente certificador. Primero tengo que hacer un buen diagnóstico, como hemos mencionado. Tengo que tener claro el compromiso de la dirección de si quiere o no implementar herramientas de calidad o sistemas de calidad. Desarrollo el plan de calidad, implemento el sistema y hago una auditoría interna. Es decir, hago una autoevaluación antes de llamar al ente certificador. Una autoevaluación de requisitos. Yo mismo me evalúo a ver si yo estoy cumpliendo con mis propios procedimientos o con mi referencial de requisitos a la norma a la cual me esté adaptando, ¿sí? Y luego ya sí puedo seleccionar al ente certificador para que me venga a hacer la auditoría. Las auditorías en la etapa inicial, cuando uno no está, por ejemplo, certificado, se dividen en dos, fase 1 y fase 2. La fase 1 es cuando el ente certificador viene a ver que el sistema esté diseñado conforme a la norma a la cual yo quiero aplicar. Y luego en fase 2, en otro momento, al tiempo,
vienen a ver que los registros validen con la evidencia de que yo cumplo con esos procedimientos. Es decir, la fase 1 es bastante de papeles y la fase 2 es de campo, es decir, miran que los registros estén acorde a lo que dicen los procedimientos. ¿Sí? Pasamos al siguiente slide y una cuestión a tener en cuenta cuando uno sistematiza las actividades, ¿no? Los datos son hechos que describen sucesos o entidades sin la capacidad de comunicar un significado. Dato es un dato aislado, es un número, una referencia, una temperatura, una presión, que si yo no lo contrasto contra algo no me dice nada, ¿sí? En cambio, la información es un conjunto de datos que poseen un significado. Ejemplo, si yo digo que tengo un scrap, un desperdicio de 2 toneladas al mes, es un dato y no es información, no me está diciendo nada en realidad. Información es si esas 2 toneladas contrastadas contra el volumen efectivo de producción es representativo o no. Ahí es cuando se convierte una información en un dato, ¿sí? Cómo yo tomo los datos y lo transformo en información. Los datos aislados no me dicen nada. La información es contrastar esos datos para analizar esa información y tomar decisiones al respecto. Tanto sea datos e información, el medio para trabajarlas es un documento que me explica qué datos y qué información tengo que relevar, y los registros es la evidencia sistémica del valor de esos datos que luego se transforman en información.